Es indudable que todos y cada uno de nosotros estamos en un constante crecimiento como hijos de Dios, como parte del reino de Dios. Y nosotros tenemos que aferrarnos muchísimo a Dios en este crecimiento. Quiero compartirte estos versículos que impactan mi vida, como siempre lo digo, uno de mis versículos favoritos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en un tiempo postrero. Es para mí importante resaltarte estas tres palabras: mediante la fe. Y recordarnos a ustedes, y principalmente también a mí, que la fe no simplemente es decir yo creo. Ahí comienza la fe, pero la fe tiene que producir obediencia. ¿Recuerdas cuando Jesucristo dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza? Es interesante reconocer que de un grano pequeñito, de los más pequeños que existen sobre la faz de la tierra, se produce esto: un árbol muy grande que tiene muchas raíces y que produce mucha sombra. Es decir, que Jesucristo nos está invitando a que nuestra fe pase de esto a algo muy grande. Y si ponemos en práctica lo que te acabo de platicar, de que la fe produce obediencia, Dios desea que nosotros crezcamos en obediencia, y Dios nos va a permitir ser probados por medio de diversas circunstancias. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hay diversas pruebas que nosotros vamos a vivir, y yo no vengo a hablarte de las pruebas, vengo a hablarte de una prueba en específico que Dios nos permite vivir a lo largo de nuestro diario vivir. Recuerda que Dios permite que estas pruebas lleguen a nuestras vidas con la intención de poner en práctica todo aquello que hemos aprendido de Él a través de su palabra y de la comunión con su Espíritu Santo a través de la oración, de la adoración y de el ceder nuestras vidas al poder y al amor, a la misericordia y a la justicia de Él, en reconociendo a Jesucristo a lo largo de nuestros días. Una de estas pruebas es nuestro diario vivir, el cómo nos comportamos, cómo actuamos en diversas circunstancias o situaciones. Y quiero recordarte que yo mismo he dicho en muchos videos que el Espíritu Santo en muchas ocasiones nos advierte de cuando estamos a punto de hablar, de pensar o de actuar de una manera incorrecta, es decir, en pecado. Pero el Espíritu Santo no nos amarra ni nos detiene, porque entonces Dios sería un tirano que no nos permite movernos o actuar para mal. Dios nos da la oportunidad de elegir si vamos a hacer las cosas de una manera o de otra, o pensarlas o actuarlas de una manera o de otra. En muchas ocasiones Dios me ha permitido comprender que a veces estas pruebas vienen acompañadas por un silencio de parte de Dios, por un silencio de parte de su Espíritu Santo. Él nos da la oportunidad de actuar, de hablar, de pensar. Y después, cuando nosotros llegamos a nuestra intimidad con Dios, pareciera que el Espíritu Santo se sienta con nosotros y nos dice: a ver, voy a hablar de mi vida, Rogelio. En esta oportunidad que tuviste de esta situación, tú dijiste esto, tú pensaste esto, tú hiciste esto. Pero el Espíritu Santo no lo hace con la intención de señalarnos o juzgarnos, sino con la intención de que podamos reconocer que en esta oportunidad que tuvimos de honrar a Dios o de comportarnos de una manera honrosa, demostrando que somos hijos de Dios, nos equivocamos. Y esta es una prueba bien interesante y bien grandiosa que Dios nos permite vivir, porque es como la oportunidad que nosotros les damos a nuestros hijos cuando crecen de salir: oye papá, mamá, quiero ir a
comer con mis amigas, con mis amigos, vamos a ir a una taquería, por ejemplo, después de ahí vamos a ir, no lo sé, al cine. Y nosotros les damos la oportunidad a nuestros hijos, la confianza y la oportunidad de salir. De acuerdo, te doy la oportunidad, tienes a las 8 de la noche, a las 7 de la noche para regresar. Y nosotros no andamos atrás de nuestros hijos. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Porque ellos ya nos dijeron dónde van a estar. Y nosotros en alguna ocasión de repente cuando nuestras hijas están creciendo y nos piden esa oportunidad, nosotros llegamos a los lugares donde ellas dicen que van a estar. Y gracias a Dios nuestras hijas están ahí. En algunos otros momentos estamos al pendiente de la hora para que ellas comprendan que tienen que llegar en ese horario. Estoy poniendo las cosas de una manera humana para poder expresártelas como Dios me las hizo sentir el día de ayer. Después de este momento, cuando nuestras hijas regresan a casa, nosotros nos sentamos con ellas y les decimos, tú tenías hasta ciertas horas para llegar a casa y no llegaste, o tú dijiste que ibas a estar en cierto lugar y no estuviste en ese lugar. Entonces viene un confrontamiento con ellas para explicarles, para hablar con ellas, para corregirlas. Lo mismo muchas veces hace el Espíritu Santo. Se queda a un lado de nosotros, está en nosotros, pero guarda silencio porque nos da la oportunidad de actuar y de vivir conforme a lo que nosotros deseamos para ver si estamos sujetos realmente a la palabra de Dios, a la fe, a la obediencia y demostrarlo. Quiero platicarte muy rápidamente que después de estas pruebas vienen 3 partes importantísimas que nosotros nos tenemos que aferrar, pero fuerte a estos 3 puntos para tener crecimiento. El primero de ellos es la humildad. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace reconocer las fallas que tuvimos, las equivocaciones que tuvimos en ese momento, nosotros tenemos que tener la humildad de aceptar que nos equivocamos. No podemos permitirnos el pensar o creer que a pesar de que el Espíritu Santo nos está haciendo saber que nos equivocamos en ciertos pensamientos, ciertas palabras o ciertos actos, tenemos que tener la humildad verdadera de aceptar y reconocer delante de Él que nos equivocamos, ofrecer una disculpa de corazón y decir, Señor, tienes toda la razón, me equivoqué, la regué, no tuve el carácter, ni el valor, ni la fe, ni la obediencia como para poder actuar, pensar o decir de una manera diferente, correcta, conforme a tu palabra. Y es que este es el punto importante de la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. No podemos ser soberbios delante de Dios, no podemos tener esa altivez de corazón de decir, no es cierto, yo no me equivoqué. Tenemos que aprender a ser honestos con Dios, no podemos ocultar nada delante de Dios y tampoco podemos creer que podemos regirnos bajo nuestras propias leyes o nuestros propios conocimientos o entendimientos. Tenemos que realmente vivir regidos bajo la palabra de Dios. Por algo Dios nos ha permitido tenerla escrita en nuestras manos para estudiarla, para leerla. El segundo punto interesante también es sumamente importante para que nosotros podamos seguir creciendo y es la libertad. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios esos errores, esas equivocaciones que tuvimos, el enemigo siempre va a querer derrumbarte, destrozarte, herirte, lastimarte por medio de esa situación que has reconocido delante de Dios. Y siempre va a trabajar por medio del ataque, de la humillación, de el hacernos sentir menospreciados o como malos hijos o como malas personas delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que comprender esta parte. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para las personas que están en Cristo Jesús. Y esa palabra nos conforta a nosotros como seres humanos que nos equivocamos. Entonces, si nosotros ya tuvimos la humildad de aceptar ante los ojos de Dios que nos equivocamos, nosotros no tenemos que vivir bajo esa acusación del enemigo. Tenemos que levantar nuestra cara en humildad y decir, Señor, yo me equivoqué, pero te pido por favor que me des la oportunidad, que me enseñes, que pueda yo aprender de tu palabra, que pueda cambiar esta circunstancia para que en el determinado momento, cuando yo pueda vivir de nuevo esta situación, no me equivoque como me equivoqué el día de hoy. No voy a permitir que la acusación llegue a mi vida. Con humildad acepto mi error, pero yo sé, Señor, que tu palabra dice que cuando yo me caiga, tú me vas a levantar. Entonces el enemigo queda desarmado ante la palabra de Dios, no ante mis palabras ni ante las palabras tuyas, sino ante la palabra de Dios. El enemigo queda completamente desarmado y la acusación se va.
Y entonces llega la tercera parte interesante, y es muy curioso que sea exactamente igual que la primera: humildad. Porque si nosotros no aceptamos con humildad que nosotros no fuimos capaces de reconocer nuestros errores, sino que Dios, con todo su amor y con toda su misericordia, nos trajo el reconocer nuestras equivocaciones y aceptó nuestras disculpas, nosotros no podemos sentirnos, ay, es que yo soy grande, es que yo soy bueno, es que yo soy perfecto. Claro que no. Es Dios que nos está perfeccionando y preparándonos para el día postrero, para que el día de mañana tú y yo seamos hallados dignos de estar delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir en una humildad total y completa, donde aceptamos que nuestro error fue reconocido por Dios, que nuestro error fue perdonado por Dios y que nuestro error fue cambiado por Dios. Eso nos va a llevar a un crecimiento sumamente grande. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser perfeccionados. El día de ayer estaba escuchando a un predicador diciendo estas palabras que te quiero compartir por si tú no las has escuchado. Nosotros no somos perfectos. Es una frase que todas las personas decimos, pero sin embargo nosotros no podemos hablar por nosotros mismos. La palabra de Dios dice que seamos perfeccionados. Y aunque tú y yo sabemos que nunca vamos a llegar a ser perfectos, nuestro espíritu tiene que vivir en ese dominio, en ese pensamiento. Tengo que ser perfeccionado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por Jesucristo. Entonces eso va a lograr que tú y yo, como hijos de Dios, vivamos en un constante crecimiento, con humildad, reconociendo nuestras fallas, poniéndolas en manos de Dios y reconociendo que Dios va a transformarnos a personas conforme a su corazón.